Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Gracias por la espera, cariño mío, mi querido Gus. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Meme? Un gusto, no, hombre, yo disfruté mucho la plática con el doctor Valderas, la realidad es esa, así que nada que agradecer, un saludo a toda la audiencia que está aquí presente y pues vamos a darle. Pues vamos a darle, mi querido Gus, aprovechando que escuchaste la exposición, la gran explicación del doctor Valderas, bueno, preguntarte. Viene la parte económica, la reforma eléctrica, Estados Unidos, los lobbies. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que está pasando, sobre todo con Catherine Tai, que le manda carta a Tatiana Cloutier y le dice, oye, Temec, inversionistas estadounidenses, está en peligro, alerta, SOS? ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Claro, a ver, en principio también podemos ver al embajador de Estados Unidos en México opinando acerca de un tema que es de soberanía nacional. Entonces, desde ahí ya es bastante raro y digamos que ya es bastante incómodo para la vida política del país que el embajador de Estados Unidos en México esté abogando por un tema que es y solo debe de ser decisión de las y los mexicanos. Eso en principio, ¿no? Y creo que debe de quedar muy claro el hecho de que ningún otro país puede venir a intervenir bajo ninguna circunstancia en las decisiones públicas del país de México y mucho menos hablando de un momento tan importante históricamente hablando. Luego, la reforma eléctrica. Yo siempre he dicho que la reforma eléctrica debe ser aprobada sí o sí. No hay otra opción, no hay el camino del no y vemos si podemos regular a las empresas extranjeras. No hay opción. ¿Por qué no hay opción? Vamos a hablar de las dos partes en las cuales yo entiendo la reforma eléctrica desde la parte económica. La primera, que es la más importante a mi gusto. La gente podrá tener su opinión, la cual yo respeto muchísimo, pero la más importante es el litio, la nacionalización del litio. Este punto no puede estar en discusión. El litio debe de ser mañana y en un futuro para los mexicanos. Estamos estimando que de litio podamos tener, conforme a los yacimientos, a las primeras estimaciones generadas por la Secretaría de Economía y en voz de la secretaria Tatiana Cloutier, así como también de Rocío Nale, que podemos llegar a tener en presupuesto. Ya no hablemos de miles de toneladas, ¿no? Porque probablemente eso es como decir, podemos decirlo así, ¿no? ¡Wow! Es un montón. No, vamos a ponerlo en números. Significaría poder tener el estimado de 3 veces la deuda del país. 3 veces la deuda del país, y esto es algo que el senador, por ejemplo, Alejandro Armenta, ha defendido desde que la propuso en el Senado hace año y medio y que posteriormente se retoma. En este sentido, el litio es de los y las mexicanos y se expresa bastante bien. Los contratos que se tengan ya hechos de extracción, que tengo entendido solamente son 5 a 7 empresas extranjeras a los cuales ya se tenía en avanzada para la extracción de litio, estos no tendrán ningún tipo de inconveniente con la entrada de la reforma eléctrica. Entonces, partiendo de este hecho, se respeta lo que ya se había hecho en las adjudicaciones anteriores, pero lo importante de esto es que no son de la extracción, sino son de la industrialización. Entonces, la extracción será solo para los mexicanos, y esto es muy importante. El segundo punto que yo quiero expresar dentro de todo esto es la relatividad que tiene CFE. Es decir, hoy teníamos, desde los tiempos del PRI en los cuales se modificaron estas leyes, que la competencia económica se había beneficiada para los entes privados. ¿Qué significa esto? Se colocaban precios de operación, precios de gasto, vamos a llamarlo así, por debajo de los precios de porteo, etcétera, de cuestiones a venta. Esto significaba básicamente, y para entender a todo el mundo, esto significaba que el Estado mexicano le estaba favoreciendo a las empresas extranjeras para que sus costos de producción fueran más baratos, mientras los precios a los cuales ellos vendían, pues fuera mayor. Y por tanto, esto se podía traducir como un subsidio. Esto entraba dentro del presupuesto porque lo avalaba la reforma que teníamos con anterioridad. Entonces, si lo vemos desde estos dos puntos, significaba pérdidas por la parte del presupuesto y por otro lado, también significaba que un bien tan elemental, tan básico como resulta la luz eléctrica, la distribución, la comercialización,
toda la estructura, cómo estaba conformada CFE, no había competencia económica, no había un mercado competitivo, era totalmente favorecido para la inversión privada. Y hoy vemos que salen a decir, increíblemente, que es un mal día para la competencia. ¿Cuál competencia había si nunca se favorecieron a las empresas mexicanas? Las empresas paraestatales lo que hacían o lo que lo intentaban hacer era básicamente desbaratarlas, hacerlas perder cada año, cada año, cada año, más dinero. Y adivinen quiénes estaban en esta parte en las cuales les financiaban la deuda. Exactamente, los Ricardo Salinas Pliego, toda esta bandada de cúpula económica, de la élite económica dentro del país. Estos eran cuando entraban, prestaban lo que conocemos como apalancamiento, daban préstamo a las empresas del país, como fue Pemex, por ejemplo, como fue CFE en algún momento dado. ¿Para qué? Para que endeudarlas. Y al hacerlas endeudarlas con sus mismos bancos, pues entonces se hacían básicamente dueños, porque llegaba un momento dado en que tenían que venderlas. Y eso era como trabajaban para privatizarlas. Lo que decían no funcionan, si no funcionaban, porque durante décadas, tú hiciste que la producción no les resultara y no tuviéramos utilidades. Y aparte de todo, los precios seguían subiendo, subiendo y subiendo. Vemos hoy en todo el mundo, sobre todo en España, por ejemplo, es el caso más fuerte que tenemos, cómo empezaron a privatizar las empresas, cómo empezaron a generar un mercado, libre mercado, que tanto aman el libre mercado, pero jamás existe, pero que ellos lo amaban, o al menos amaban en sus sueños. Y hoy vemos que España tiene las tarifas de electricidad más altas del mundo, y que hay una crisis energética por ello. Entonces, desde esta perspectiva, meme, la reforma eléctrica, económicamente hablando, tiene un impacto mayúsculo. Y yo reitero, si no creemos que CFE pueda ser salvada, que yo pienso que sí, pero el litio es para los mexicanos y esto no lo podemos perder porque las 243,000 toneladas que tenemos en estimación significaría que tenemos el yacimiento más grande en el mundo entero de litio y eso significa futuro. Ahora, eso significa futuro y me queda claro. Algo que también lo estás mencionando tú, pero algo que también mencionaba el doctor Valderas, yo le digo profe siempre porque me encanta decirle, son como mis profes, era sobre la participación de las empresas mexicanas, nula. Sí. Así, o sea, en cero. Me siento peor, me siento como cuando Peña intentó hacer un corazón. Así, así me siento. Entonces, tenemos una nula participación de las empresas mexicanas en el sector energético. ¿Esto qué significa en la economía? O sea, ¿qué significa literalmente que sean empresas extranjeras? Porque no solamente ocurre en el sector energético, ocurre en otros sectores. Pero ¿qué significa para la economía del país que tengamos empresas privadas extranjeras que vengan a intentar privatizar, porque ese es el camino, el sector energético de un país? ¿Por qué no hay una participación de las mexicanas? Es más, ¿cuál sería el escenario si hubiéramos tenido empresas mexicanas dentro de dentro de los ingredientes del sector energético mexicano? Correcto. En principio, ¿qué sucede cuando tienes una empresa extranjera? Y con las leyes actuales y me refiero a las leyes actuales, el rezago que nos dejaron durante décadas. Estas empresas pueden no tener, por ejemplo, el pago total de impuestos en el país. Aparte de todo, más allá de que podían con estos famosos apoyos clientelares que les daban por parte de los gobiernos en turno, pues evidentemente pueden tener la facilidad de no pagar los impuestos aquí o pagar una tasa mínima para pagarlo en su lugar de origen. Esa es la primera. Entonces tenemos un desfalco por ahí de recaudación fiscal muy grande por la actuación de empresas extranjeras en el país, que cosa con las empresas nacionales mexicanas, aunque se pudieron haber favorecido con una política fiscal para poder desarrollarlas de una manera más grande y con ello poder generar una competitividad entre empresas extranjeras y empresas mexicanas, pero eso no se dio. Entonces, el primer aspecto importante es el impacto que tenemos de recaudación fiscal año con año. El segundo impacto que podemos llegar a tener es la mano de obra en México versus los países de origen de estas empresas, hablando, por ejemplo, España, hablando Estados Unidos, hablando Canadá, etcétera. Todo este tipo de empresas que vienen aquí, que entran, son más caras. La mano de obra es más cara en esos países. Por tanto, estamos hablando que naturalmente, por mercado,
tú le estás favoreciendo, porque en México, aquí, durante décadas, el salario mínimo, por ejemplo, permaneció en los mismos niveles. Y permaneció en los mismos niveles bajos porque no querían, obviamente, apoyar a la mano obrera, porque no solamente por el hecho de decir este mito de la inflación, de que si sube el salario mínimo, sube la inflación, que ya todos sabemos que esto es un mito totalmente falso, sino que esto, con el salario mínimo bajo, tú favorecías directamente a estas empresas. No necesitabas hacer una reforma, no necesitabas meter una ley, porque automáticamente con tener la mano de obra barata mediante el salario mínimo, tú ya le disminuías los costos a las empresas extranjeras. Entonces ya tenemos dos vías por las cuales México era un mercado que ellos deseaban tener. Y evidentemente, el aspecto más importante que siempre fue el hecho de decir, vienen a México, y quién tiene la estructura también de todo el sector, de distintos sectores, pues obviamente lo tiene el Estado. Y cuando tú empiezas a desbaratar al Estado, es casi que le dejas el pastel hecho a las empresas extranjeras. Y con aparte todo, no teníamos, esto es un aspecto un poco más especializado, pero no teníamos tampoco la actualización, no teníamos una renovación tecnológica para ninguna de las empresas mexicanas. Hablando de las empresas paraestatales, bueno, ya no llamas paraestatales, pero sí que de Estado. No había una renovación económica. Es impresionante el atraso provocado evidentemente por corrupción, por impunidad, por desfalco del presupuesto, por desfalco de los mismos líderes de estas empresas, etcétera. Entonces, cuando vemos todo el mapa en conjunto, empiezas a entender cómo es que teníamos los números que teníamos en aquel momento. Porque llegó un punto en el que desde que llegó, yo creo que se empezó a intensificar muchísimo más con Cedillo, por ejemplo, en ese momento empieza este plan totalmente despliegue de aperturarlo al mundo y decir, bueno, a ver, entra con la globalización económica, este mito de la globalización económica, que vengan las empresas extranjeras porque ellos tienen el capital y con otro mito impresionante que era ellos pagan el riesgo por traer el dinero al país y ver si no funcionan, pues si no funcionan, pues ellos se llevan las pérdidas. Para nada, porque estamos hablando de que por distintos puntos, como lo he mencionado anteriormente, pues ellos tenían seguro que funcionaba. Y teniendo en cuenta el mercado tan grande que resultaba para el país este tipo de bienes, porque no estamos hablando de que vendieran televisiones, estamos hablando de que vendían materia energética que se usa en el día con día. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de los derivados del petróleo, estamos hablando de luz eléctrica. Y entonces, aquí es donde vemos entonces que este mercado es muy fructífero para ellos. Demasiado. Y ahora vemos, me da risa, pero ahora vemos que los empresarios en Texas están muy preocupados porque dicen que la reforma eléctrica les va a afectar a ellos sus intereses. No, lo voy a decir tal cual, no tienen madre en decir eso, porque durante décadas ellos tuvieron aquí un paraíso, aquí fue un Edén para ellos, mientras los mexicanos seguían pagando y pagando y pagando tarifas extraordinarias y antes de la entrada de Andrés Manuel tuvimos cómo se reestructuró la CFE a favor de ellos, cómo tuvimos una desfragmentación terrible de la CFE en las cuales CFE de un lado y CFE del otro de precios, de mantenimiento, etcétera, no tenían comunicación entre ellas, aparente comunicación entre ellas, no había una soberanía de las partes involucradas y sumado a eso tenemos a la CRE, que la CRE marcaba los precios y los costos a su modo, sin importar lo que suceda realmente de mercado. Entonces estamos hablando de que a CFE lo intentaron destruir básicamente por todos lados. Y aquí es donde vemos todo el panorama. Por eso es que Texas, los empresarios en Texas están tan preocupados, no porque aquí vayan a perder su dinero con la reforma eléctrica, sino porque pierden el paraíso con el cual hicieron millones y millones. Ahora, mi querido Gus, por último, porque creo que esto queda clarísimo no solamente el saqueo, sino volvemos a este tema de las estrategias fiscales. Me encanta porque todo termina en una estrategia fiscal. O sea, es como la estrategia fiscal para evitar pagar más impuestos. Vaya, deja tú para pagar más, para pagar impuestos. Así, para pagar impuestos. Pero sobre el tema de los impuestos, o sea, si prácticamente ellos tenían o sea, por ser una empresa extranjera, podían evitar este pago con las reformas que se hicieron, al menos, por ejemplo, el año pasado y demás, sobre todo en la miscelánea fiscal, ¿qué pasa? O
sea, ¿qué pasa con eso? Vaya, reforma o con reforma o sin reforma eléctrica. ¿Qué pasa con las empresas extranjeras que no pagaban impuestos? Vaya, está el caso incluso de Latinos. O sea, quiero recordarles que esta empresa está constituida en Estados Unidos, aunque opera en México. Entonces, hay muchas empresas que han realizado esta dinámica. ¿Por qué? Pero se supone que tendrían que pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? O corrígeme si me equivoco. ¿Cuál es la lógica de pagar impuestos allá y no pagarlos acá? O sea, ¿es meramente por molestar? Porque tiene una ventaja. Tiene una ventaja lamentablemente por una ley mexicana que lo permite. Tú aquí, cuando tienes presencia en distintos países, hablando específicamente de México con otros países, tú puedes optar por esta vía. Es decir, en México tú justificas el 2 al 3% de tus impuestos, que es una grosería teniendo en cuenta los niveles de recaudación que se supone que tendrían que tener del 27 al 32% alrededor de ello. Y hablando de sus trabajadores, hablando de todo el grupo en general, pero puedes optar por pagar solamente aquí el 2% y el restante es otro porcentaje que tú manejas dentro de la empresa en la cual tú te manejas. Esto, lamentablemente, en México es legal. No podemos hacer mucho más al respecto. Yo creo que sí que haría falta la reforma fiscal, creo que sería las ceras en el pastel para la cuarta transformación, porque es necesario porque no podemos seguir permitiendo que tanto empresas, tanto personas físicas como personas morales puedan optar a decir, pues como yo también tengo presencia en otros países o en algún país, por ejemplo, como Andorra, como Islas Vírgenes, como estos países que son paraísos fiscales, pues que te permitan allá no pagar ningún clase de impuesto o muy, muy bajo y solamente justificar en México el 2% y con eso mantenerte en la legalidad. Realmente esto puede ser que sea legal, pero no es legítimo. Y entonces es que estamos hablando de que cómo se construyó todo un sistema para beneficiarlos. Mano de obra barata, reformas que les beneficiaban, una CFE, un Pemex, etcétera, que no tenían competencia, que no tenían renovación tecnológica, que no podían entrar a otros mercados porque no tenían cómo ni por dónde. Y aparte no querían, ¿no? Los principales líderes no querían que esto sucediera. Sumado a eso, las políticas fiscales que les resultaba, pues entonces estamos hablando de que los gastos realmente que dejaban eran mínimos, hablando de un mercado de más de 100 millones de personas que naturalmente necesitan estas materias primas para poder sobrevivir, para poder llevar su día a día, no hay más. Entonces, yo sí que instaría en decir, lamentablemente es legal hacer esto. El que no pagues absolutamente nada, eso es lo ilegal, pero de que puedes optar cuando eres, evidentemente, una empresa de esta magnitud o eres un empresario estilo Salinas Pliego, puedes optar por este tipo de modelo en la cual tú dices, bueno, yo estoy ubicado en Andorra, yo estoy ubicado en Islas Vírgenes, puedo aquí pagar el 0.3% de mis impuestos y le mando a México el 2% de ellos para que pueda haber un tratado bilateral de pago de impuestos, pago fiscal. Esto es legal, lo reitero, esto es legal. Lamentablemente es que nosotros no podemos hacerlo porque constituir, por ejemplo, una empresa de este calibre en Islas Vírgenes y encontrar la gente que lo maneje, pues naturalmente cuesta muchísimo dinero. Entonces una persona mortal como nosotros, pues no podemos optar a eso. Entonces a nosotros naturalmente tenemos que justificar nuestros impuestos año con año en los niveles en los que los marca el ente como es el SAT, ¿no? Esto es legal, yo diría, vamos por la reforma eléctrica y por favor vayamos por una reforma fiscal porque esto es el medio por el cual ellos se sustentan, esto es el medio por el cual ellos siguen optando por México. Ya vamos reduciendo los factores por los cuales ellos entraban a México, no por generar competencia, porque ellos jamás van a querer competir. La competencia para ellos es absurda, por eso existen los monopolios, por eso existen toda la clase de conglomerados que utilizaban en los distintos mercados energéticos, petroleros, etcétera, con los cuales ellos marcaban los precios, como sucede en España, por ejemplo, en los cuales pactan los precios, aun cuando hay 5, 6, 7 empresas distintas compitiendo, en teoría, pero los pactan. Por eso es que tenemos tantas deficiencias en ese sentido. Y también la COFECE es que no actuaba para marcar los lineamientos de una competencia real. Es por eso que vemos que con la reforma eléctrica COFECE dijo, bueno, a ver, si vamos a intervenir, si hagamos medidas de competencia. Lo siento, muy tarde. Durante más de 20 años, 30 años, absolutamente nada hiciste para generar una competencia económica sana. Hablando de las empresas, hablando de los mercados. Ahora con la reforma eléctrica sí que se marcan estos parámetros de 52 a 46% para empresas privadas, 46%, y el 54% para las empresas públicas como SFE, etcétera. Entonces, cuando tenemos estos lineamientos ya muy marcados, sí que podemos tener competencia y la más grande ventaja es
con empresas que podamos desarrollar mexicanas, aunque no sean de Estado, pero que sean nacionales, naturalmente los precios pueden bajar, porque no tenemos que pagar costos de transportación, no tenemos que pagar ningún tipo de costo con otro tipo de países para que nos vendan algo que nosotros podemos industrializar y que podemos producir. Esa es la ventaja en donde nosotros llamamos ventaja económica competitiva, porque en México lo podemos producir y más barato y para todos. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja Pura está galleta, bueno. pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.